Bienvenidos a la clase introductoria del curso de Geología de México que se imparte en la Facultad de Ingeniería. En esta primera presentación se hace una revisión de los principales rasgos estratigráficos y tectónicos de nuestro país y se revisan los principales problemas de interpretación en relación a la reconstrucción de la evolución de este segmento de corteza. La geología del territorio mexicano se caracteriza por una alta diversidad en el tipo de unidades de roca que lo conforman y también de los rasgos tectónicos que afectan estas unidades de roca. También el territorio mexicano cuenta con una corteza continental relativamente joven. Los más antiguos segmentos que se encuentran expuestos escasamente en la superficie y se encuentran ampliamente distribuidos en el subsuelo son segmentos en general más jóvenes que aquellos que se pueden observar en Norteamérica y en Sudamérica. La geología superficial de nuestro país está dominada por una alta diversidad de rocas expuestas en la superficie, pero generalmente la mayor parte de estas unidades se puede percibir por la diversidad de colores que se muestran aquí. Son rocas del Mesozoico y del Cenozoico. Otro detalle de la geología mexicana es que en este espacio, en el entorno mexicano, convergen al menos siete límites de placas, lo que le da a nuestro país pues una alta actividad volcánica y sísmica. Parece que este rasgo de movilidad es un rasgo que caracterizó gran parte de la historia geológica de nuestro territorio. En cuanto al entorno geológico y tectónico, podemos encontrar que la corteza mexicana está ubicada en un área de transición entre elementos mayores continentales. Tenemos en el norte el Gran Cratón de Norteamérica, cuya parte norte o la parte del escudo se exponen rocas realmente muy antiguas, incluso las más antiguas registradas a nivel mundial se encuentran en el noroeste de Canadá, son de 4.000 millones de años, y en Sudamérica tenemos el Gran Cratón de Sudamérica con los Andes. En el Cratón de Sudamérica se encuentran escudos o zonas de exposición de rocas antiguas que también se encuentran rocas de más de 2.500 millones de años. En cambio, la corteza mexicana es relativamente joven y las rocas más antiguas tienen 1.800 millones de años. En el cuadro de la derecha, que vamos a retomar más adelante, se puede observar un mosaico de segmentos del territorio mexicano en el que se marcan los límites entre diferentes tipos de corteza de acuerdo a su edad y de acuerdo a sus características petrológicas y tectónicas. Tenemos, por ejemplo, que estas dos porciones que se encuentran en el noroeste de México pertenecen al Cratón de Norteamérica, a la parte antigua. Tenemos un segmento que divide a estas zonas cratónicas de otros segmentos antiguos de México que fueron agregados o acrecionados a este espacio, a esta posición, en diferentes momentos de la evolución geológica de nuestro país. En esta imagen del Google Earth podemos reconocer algunos de los rasgos más prominentes tanto de la morfología del territorio mexicano como desde el punto de vista de su actividad tectónica. Por ejemplo, tenemos nosotros que la cuenca más oceánica más importante que se encuentra en el entorno mexicano es la cuenca del Golfo de México. Esta cuenca es una cuenca que se abrió en el Jurásico y que tiene extensas plataformas continentales, sobre todo en la parte norte y en la parte sur, en Yucatán. Otro rasgo prominente fisiográfico de la República Mexicana es el Golfo de California. Se trata de una cuenca oceánica que recién se formó, apenas en los últimos 12 millones de años, y constituye un paso dramático en el desarrollo de la evolución tectónica de México porque un segmento de la placa de Norteamérica pasó a ser parte de la placa del Pacífico y actualmente se desplaza la Baja California y parte de la Alta California se desplazan junto con la placa del Pacífico con respecto a Norteamérica. La Sierra Madre Oriental es otro rasgo importante de la geología mexicana. Se trata de un cinturón de pliegues y cabalgaduras que representa una prominencia morfológica importante y que tiene una orientación en general hacia el noroeste, con una flexión importante a la altura de Monterrey y un segmento transversal en el sector de Parras.
La Sierra Madre Occidental es un rasgo igualmente importante que la Sierra Madre Oriental, pero se trata de una meseta volcánica muy extensa, de 300.000 kilómetros cuadrados, que se formó por la erupción explosiva de muchos centros volcánicos entre el Oligoceno y el Mioceno, y dejó esta edificación volcánica muy grande de México. Esta provincia se relaciona a los principales depósitos epitermales de metales base y metales preciosos que hay en México. La faja volcánica transmexicana, que se encuentra surcando nuestro país de este a oeste y que tiene cerca de 1000 kilómetros de extensión, es una provincia volcánica muy importante que se relaciona a la subducción de la placa de Cocos, y esta faja tiene por lo menos 8000 aparatos volcánicos, lo que la convierte en una de las fajas más importantes de esta región, y tiene una diversidad petrológica y de estilos eruptivos que se comentarán en el curso, que es muy relevante. La Sierra Madre del Sur y la Sierra de Chiapas son dos rasgos sobresalientes del sur de México, que tiene, la Sierra Madre del Sur tiene una gran diversidad de tipos de rocas que la forman, tiene rocas mesozoicas plegadas, tiene un basamento paleozoico y precámbrico, y tiene una margen continental ocupada por extensos batolitos, que además esta margen está truncada desde el punto de vista tectónico. En la Sierra de Chiapas tenemos un gran batolito paleozoico, que es el batolito de la Sierra de Soconusco, y la Sierra Madre de Chiapas, que está formada por un cinturón de pliegues muy prominente, que tiene además fallas de desplazamiento lateral abundantes. El resto del territorio mexicano se encuentra ocupado por zonas de llanuras costeras que en el subsuelo tienen una interesante tectónica, y por rasgos oceánicos como la dorsal del Pacífico del Este y la trinchera mesoamericana. Si vemos ya en una perspectiva más global estas regiones montañosas de México, nos vamos a dar cuenta que de la Sierra Madre Occidental, la Sierra de Chiapas y las sierras que están en Baja California representan la continuación al sur de lo que se considera el sistema cordillerano de Norteamérica, que se extiende hasta Alaska y que está formada por prominentes montañas, cinturones de pliegues, fallas importantes, zonas con fallamiento normal que forman depresiones y prominencias, como la zona de cuencas y sierras de Norteamérica, el valle central de la zona de California, la Sierra Nevada, etc. Entonces, un conjunto montañoso que se formó esencialmente por la interacción, por subducción de las placas que se encontraban en el Pacífico, principalmente la de Farallón, debajo de Norteamérica. A escala de Norteamérica podemos reconocer algunos de los rasgos más prominentes de esta región. Por ejemplo, la cordillera norteamericana, que estaba yo mencionando en la figura anterior. Por la diversidad de colores se puede ver que su estratigrafía también es diversa. Tenemos el orógeno apalachano, que está dividido en varios segmentos. Este orógeno es un rasgo de deformación muy importante, que se construyó en la segunda mitad del Paleozoico y que está caracterizado por varios picos de deformación orogénica. Su segmento sur se extiende hasta la frontera con México en las montañas Marathon. Otro elemento que ya habíamos mencionado, la cordillera del Pacífico Oriental, que es un rasgo muy importante para el desarrollo tectónico reciente de México. El Golfo de México, que mencionamos, que se abrió en el Jurásico. La placa del Caribe, que es una placa importante que limita a México hacia el sur, la placa norteamericana hacia el sur, que tuvo un desarrollo muy complejo en el Cretácico. Este desarrollo incluyó el traslado de arcos magmáticos por largas distancias hasta su colisión con las Bahamas, el cambio en la configuración del límite norte de la placa, etc. Es algo que se tiene que ver con detalle porque repercute mucho en la deformación de las rocas de la Sierra de Chiapas. Entonces, como síntesis, si vemos el mapa geológico de México, vamos a encontrar muchos contrastes y el reconocimiento de las provincias más sobresalientes en colores diferentes. Por ejemplo, en rosa, la cubierta volcánica del Oligoceno y Mioceno de la Sierra Madre Occidental, una actividad magmática muy prominente que cubre a episodios anteriores de magmatismo que se inician desde el Cretácico y aún antes
la Sierra Madre Oriental con su cinturón de pliegues y cabalgaduras, las zonas de antepaís o las zonas que se encuentran al frente de pliegues y cabalgaduras, como son la zona de Coahuila y la zona de Tamaulipas y las cuencas que se formaron en el subsuelo, la cuenca de Tampico-Misantla, la cuenca de Veracruz, la cuenca de Macuspana. Hay una serie de cuencas que se forman en el frente del cinturón plegado. La faja volcánica transmexicana, la Sierra Madre del Sur, con toda esta diversidad de rocas y su franja de rocas plutónicas en la costa, la Sierra de Chiapas, que es esta zona de verde, y el batolito de Chiapas. Este es un rasgo muy importante, la plataforma de Yucatán, o la plataforma de Campeche, le llaman también geológicamente, porque tiene el registro de episodios sedimentarios muy importantes y también el registro de este impacto muy grande que ocurrió a final del Cretácico y al que se asocia la crisis que hubo en la biosfera en ese tiempo. Si hacemos un recorrido por el país en términos de la edad de las rocas que están expuestas en su superficie, rápidamente nos podemos percatar que las rocas del Proterozoico están muy poco expuestas. Son áreas restringidas en diferentes zonas del país. No tenemos rocas del Arcaico en México, y las del Proterozoico se encuentran restringidas a la zona de Sonora, norte de Chihuahua, y en el sur en la región de Oaxaca. Existen pequeños afloramientos en zonas profundas de la Sierra Madre Oriental. Entonces, el Proterozoico, que forma gran parte de la infraestructura de nuestro país, se asoma a la superficie solo en lugares restringidos. Lo mismo sucede con el Paleozoico, del que tenemos un registro importante, pero está solamente restringido a algunas áreas. El Paleozoico sedimentario se reconoce en Coahuila, Chihuahua, Sonora y algunas zonas de la Sierra Madre Oriental, y el Paleozoico metamórfico representado por el complejo Acatlán, que es un complejo metamórfico con rocas de diferentes tiempos del Paleozoico, y el batolito de Chiapas, que es principalmente un batolito pérmico que intrusiona rocas metamórficas de diferentes edades, desde el Precámbrico hasta el Paleozoico. Solo como comparación vemos que el Mesozoico y el Cenozoico son mucho más abundantes que estos dos periodos, de estos dos tiempos, el Proterozoico y el Paleozoico, y sobre todo el Cenozoico está muy extensamente expuesto, los depósitos recientes continentales, los depósitos marinos de la plataforma de la llanura costera del Golfo y de la plataforma de Yucatán, y los episodios volcánicos que ya he mencionado. Existen diferentes esquemas de clasificación para la geología de México. Algunas toman en cuenta rasgos muy superficiales, otras toman en cuenta rasgos más profundos. Por ejemplo, tenemos aquí en la figura de arriba una división de provincias geológicas de México que toma principalmente en cuenta los rasgos más superficiales. Por ejemplo, se puede reconocer la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental. Los rasgos de estas dos provincias están expuestos extensamente en la superficie, el cinturón volcánico mexicano, y aquí en la región del sur pues se dividen de acuerdo a los basamentos más antiguos, pero es lo que está muy expuesto en la superficie, así es de que es más o menos el mismo criterio de clasificar de acuerdo a lo que vemos en la superficie. Aquí tenemos la provincia de la Baja California Norte, que tiene rasgos también muy especiales. Y en fin, esta clasificación de Ortega Gutiérrez del 93 aparece en la publicación del Mapa Geológico de México. Esta de aquí abajo es una clasificación que más bien atiende a los terrenos que forman nuestro país y sobre todo a la parte del basamento de dichos terrenos. Y en menor medida se toman en cuenta rasgos más superficiales. Por ejemplo, aquí tenemos a la Sierra Madre Oriental, como un terreno en la división de Campa y Cone, y está combinado con zonas en donde se tomó esencialmente en cuenta el basamento, como es el caso del sur de México, o en el caso de Sonora, que se están tomando como referencia los basamentos del área del norte de Chihuahua, de Sonora, y este elemento que se le llama Caborca en esta división, que también es del cratón norteamericano, pero está aparentemente desplazado desde su posición original. Y toda esta parte occidental la consideran en esta división
el terreno guerrero, que sería un elemento tectónico de corteza que se formó hasta el Mesozoico. Y entonces esta es la división de Campa y Cone. Y aquí los límites de estos terrenos son regularmente tectónicos, y esa es una de las características de este tipo de divisiones. Esta es la división tectonoestratigráfica de Centeno García de 2017, en donde se puede ver que se están infiriendo los elementos que están aún debajo de la Sierra Madre Oriental, y esta autora considera que son elementos del complejo similar al que se encuentra en Oaxaca, o sea, sería la especie de columna vertebral precámbrica de la corteza mexicana. También considera este superterreno guerrero, Itahue, que se encuentran formando la parte occidental de México. Considera la zona del Cratón de Norteamérica y del bloque Maya. Ambas divisiones consideran el bloque Maya, que se caracteriza por un subsuelo formado por rocas metamorfoseadas durante el Paleozoico y algunos elementos de tipo panafricano, o sea, segmentos de corteza que se formaron en el ámbito panafricano. Si observamos el mapa geológico de México y elegimos diferentes puntos de la geología mexicana para explicar su estratigrafía, pues podríamos seleccionar estos 4, uno que representara la parte noroeste de México, otro que representara la parte noreste de México, la que representara la parte occidental y que representaría la parte sur de México. Si revisamos la estratigrafía de estas columnas, nos podemos dar una idea de los contrastes que hay desde el punto de vista estratigráfico en la geología mexicana. Por ejemplo, la columna 1, que es la que se encuentra en el noroeste, es una columna que tiene un basamento diferente a las otras, porque tiene un basamento del Proterozoico inferior y medio. Se encuentran rocas de poco más de 1800 millones de años que forman el basamento de esa zona. Son rocas metamórficas de alto a bajo grado, de los cinturones que se llaman en Norteamérica Mojave, Yavapai y Matzatzal. Estos cinturones que se exponen más ampliamente cruzando la frontera. Y tenemos una inconformidad fundamental aquí entre el Proterozoico inferior y medio y el Precámbrico más tardío, poco antes del Paleozoico, que es este Precámbrico en el que aparecieron los organismos multicelulares, que aparecen como fósiles en el registro, y son organismos de tipo ediacariano, por eso se le llama ahora el periodo ediacariano. Encima del ediacariano, en discordancia angular, se encuentra el Paleozoico, que es en Sonora principalmente sedimentario. Son principalmente sucesiones de mares epicontinentales y de margen pasivo, que incluyen sucesiones de calizas y sucesiones de areniscas, limos, que son depósitos de plataforma y tienen organismos fósiles típicos de plataforma. El Paleozoico subyace normalmente en discordancia, no siempre, al Triásico y al Jurásico inferior, que son esencialmente sucesiones volcánicas de arco, sucesiones epicontinentales y algunas pocas marinas, que son el Triásico y el Jurásico inferior, cuando Pangea estuvo constituida. En este tiempo fue más o menos cuando al final del Paleozoico se formó Pangea, se terminó de formar Pangea, y hay sedimentación continental encima de México. Empieza más o menos en este tiempo la ruptura de Pangea, y gradualmente los mares van invadiendo todas estas regiones, y en el Cretácico inferior, Jurásico superior, es cuando ya tenemos capas epicontinentales, marinas y continentales cubriendo la región de Sonora, y el Cretácico superior son definitivamente capas continentales que tienen restos de dinosaurios, que se llama el grupo Cabullona, y encima tenemos ya pues un registro muy importante de rocas cenozoicas que incluyen el volcanismo de la Sierra Madre Occidental y luego el volcanismo máfico que acompañó a la apertura del Golfo de California. Esta es la columna número 2, que se encuentra entre el centro y el noreste de México. Digamos que podría abarcar estados como San Luis Potosí, parte de Zacatecas, Coahuila, Tamaulipas, Estado de Hidalgo. Esta columna muestra características diferentes a las del noroeste. Por ejemplo, el basamento es un basamento del Proterozoico medio, o sea, de hace aproximadamente 1000 millones de años,
y corresponde al basamento que se conoce en Estados Unidos como la faja grenvilleana y en México lo conocemos como el complejo oaxaqueño. Y este es un basamento de alto grado, de metamórfico, con efectos de retrogresión, que subyace a toda esta parte de México. Este subyace en discordancia al Paleozoico, que está principalmente formado por sedimentos marinos de plataforma epicontinentales y algunos complejos magmáticos y metamórficos que rodean a bloques proterozoicos anteriores. Esta discordancia marca la exhumación de estas rocas metamórficas que se metamorfosearon en ciertas condiciones de profundidad y de temperatura y que se exhumaron lentamente y luego fueron expuestas en la superficie y sobre ellas se depositó el Paleozoico sedimentario y luego marino, y luego vienen aquí las sucesiones de la discordancia con las sucesiones continentales que corresponden al tiempo de Pangea. Fue cuando se formó la Pangea, había un ámbito muy continental en México, solamente en Zacatecas tenemos algunos depósitos marinos porque Zacatecas representaba la margen occidental de México en ese tiempo. Tenemos el Jurásico inferior representado por rocas magmáticas de arco, sedimentos continentales, y esta parte del Jurásico tardío al Cretácico es muy importante porque es el tiempo en el que vuelve a ser transgredida la zona mexicana por mares a partir de la disgregación y la ruptura de Pangea, la apertura del Golfo de México. Y esa transgresión deja una huella muy fuerte en la estratigrafía mexicana a nivel del Cretácico, inicio del Cretácico tardío. Tenemos sucesiones marinas casi extendidas en todo el territorio. Luego con las deformaciones de finales del Cretácico y de principios del Paleógeno, a diferentes tiempos en diferentes zonas, una migración de occidente a oriente en estas deformaciones, se genera una nueva discordancia con los depósitos del Paleógeno, que incluyen depósitos continentales y depósitos volcánicos de la Sierra Madre Occidental que alcanzan en ocasiones a la parte oriental, y encima tenemos el registro magmático de rocas alcalinas en la llanura costera del Golfo, y entonces digamos es más o menos la historia que tenemos en la parte oriente y centro de México. En esta columna, la columna 3, vamos a darnos cuenta de que la estratigrafía es también muy diferente de las otras dos. Tenemos un basamento que ya no es precámbrico, ya es un basamento por muy antiguo del Pérmico al Triásico. Y encima tenemos rocas del Jurásico inferior. Es un basamento que originalmente pudo haber tenido componentes oceánicas importantes. Y sobre este basamento mesozoico principalmente se edificó un arco magmático que va desde el Jurásico superior hasta el Cretácico inferior. ¿Qué sucede entonces aquí con la corteza antigua? Pues no hay una corteza más que en algunos segmentos, una corteza antigua, relativamente antigua, que sería del Paleozoico tardío, pero realmente la mayor parte de este segmento se edificó sobre corteza oceánica. Todos sabemos que la corteza oceánica es efímera, la corteza oceánica se está subduciendo y normalmente no tenemos cortezas oceánicas muy antiguas. Sobre un segmento relativamente antiguo se pudo haber edificado un arco y entonces esa corteza oceánica dejó de ser corteza oceánica y se volvió una especie de corteza mixta o corteza continental juvenil, y ese es el segmento que forma el occidente de México. Y a diferencia del oriente de México, en el Cretácico tardío, en el Paleógeno, tenemos principalmente un registro de rocas magmáticas continentales. Esto nos indica que se levantó primero el occidente y después el oriente de México. Entonces, a partir de la exhumación de la parte occidental de México y de la deformación orogénica de la parte occidental, que inició antes que en el oriente, se empezaron a acumular, o empezó a haber erosión, o se empezaron a acumular sucesiones continentales, y todavía continuó el magmatismo de arco, porque la placa de Farallón seguía subduciendo debajo de esa zona, ¿no? Y ya en el Neógeno, pues en la parte central tenemos esencialmente pues el registro de rocas magmáticas del Golfo de California, asociadas a la ruptura y apertura del Golfo de California, y a las provincias de cuencas y sierras. Esta especie de tectónica extensional que afectó gran parte de México. En esta otra columna, la del sur de México,
volvemos a encontrar elementos muy distintivos. Por ejemplo, tenemos rocas del Proterozoico medio y del Proterozoico superior que están siendo, que tienen metamorfismo, son rocas metasedimentarias y metaígneas que están afectadas por un emplazamiento plutónico muy importante en el Paleozoico superior, el Paleozoico tardío, que es en el tiempo más o menos en el que se formó, un poco antes de que se integrara Pangea, y o que terminara de integrarse Pangea. Estos plutones graníticos forman una gran masa en la Sierra de Soconusco, en el estado de Chiapas. Entonces están emplazados en rocas del Paleozoico superior, del Proterozoico superior y del Proterozoico medio. Y luego, encima, en discordancia, en inconformidad, tenemos ya rocas sedimentarias del Jurásico medio hasta el Cretácico inferior, depósitos continentales sobre este basamento del Paleozoico y este batolito. Y ya el Cretácico superior al Mioceno tenemos sucesiones marinas que forman gruesas capas en Chiapas, a diferencia del oriente de México y del occidente más hacia el norte. Aquí tenemos que la sedimentación marina continuó hasta el Mioceno y tenemos que esta zona ya emergió definitivamente al final del Mioceno y tenemos depósitos continentales del Plioceno y del Cuaternario. O sea, como podrán ver, las diferentes regiones de México tienen diferentes rasgos estratigráficos y hay que aprender a entender estos cambios para poder hacer interpretaciones de lo que ocurrió en el pasado geológico. En esta figura se muestran tres secciones que cruzan la corteza continental mexicana del Pacífico hasta el Golfo. Y el objeto de mostrarles estas secciones, que son desde luego secciones muy idealizadas, son secciones generalizadas, imprecisas en ciertos detalles, pero que muestran las relaciones generales que hay entre los diferentes segmentos de la corteza mexicana. Por ejemplo, en la sección A', que va de la región de Baja California hasta la zona del norte de Coahuila, ya internándose en los Estados Unidos, vamos a encontrar que se muestra en la parte oriental en color guinda un basamento del Paleozoico y del Precámbrico que abarca los segmentos del complejo oaxaqueño, pero también rocas metamórficas del Paleozoico, sobre todo en el extremo más oriental. También se muestra en la parte superior el segmento correspondiente a la Sierra Madre Occidental, que es la cubierta volcánica, este edificio volcánico muy importante, y se muestran las deformaciones del orógeno mexicano, o sea, la corteza mexicana está muy deformada por acortamiento, y este frente de esta zona deformada es lo que se llama el cinturón de pliegues y cabalgaduras. Aquí tenemos ya la zona de la llanura costera del Golfo. En rojo, estas manchotas en rojo son manchas que corresponden a emplazamientos plutónicos, magmas que no lograron salir a la superficie y que forman pues segmentos importantes de la corteza mexicana en el subsuelo. Entonces, estos plutones son la huella de que en la parte occidental de México hubo de manera recurrente durante todo el Mesozoico eventos de subducción que generaron volcanismo y magmatismo de arco. Este otro segmento, el BB', se encuentra un poco al sur y va de Los Cabos hasta la costa de Tamaulipas. Podemos ver el frente de pliegues y cabalgaduras, en este caso de cabalgaduras principalmente, de la Sierra Madre Oriental. Tenemos la cubierta de la Sierra Madre Occidental, los cuerpos plutónicos, la corteza recién formada de la cuenca del Golfo de California, las fallas normales que afectan también parte del territorio mexicano, y ese es más o menos el esquema. Algunas zonas donde se ve que el basamento está involucrado en la deformación, el basamento precámbrico está involucrado en la deformación. Aquí en la sección CC', que va de la costa de Chiapas hasta la costa de Yucatán, vamos a ver que se ven los pliegues y las fallas de desplazamiento lateral y algunas fallas de cabalgadura que afectan a la Sierra de Chiapas, el plutón del Pérmico que afectó a rocas metamórficas y paleozoicas en las costas de Chiapas, y luego un segmento muy importante sin pliegues, sin deformación significativa, que abarca, digamos, la península de Yucatán. Solamente se observa en el subsuelo la perturbación que dejó el cráter, el impacto del Chicxulub, o sea, una depresión
que ha sido reconocida por geofísica y por perforaciones de pozos, en la que se ve una estructura de impacto con muchos anillos, varios anillos, ¿no? Y esta estructura es una estructura que afecta a la península de Yucatán y que es relativamente única, y se trata de una falla normal. Bien, entonces vamos un poco a los aspectos interpretativos de la evolución geológica de México, después de que pasamos los aspectos descriptivos, y aquí podemos nosotros observar uno de los grandes problemas en estas dos figuras. Se puede percibir uno de los grandes problemas que ha tenido siempre la reconstrucción de la evolución geológica y tectónica de México. Uno de ellos es en la reconstrucción de Pangea, que es una reconstrucción más o menos aceptada. Esta es la de Bullard de 1965, es una de las Pangeas pioneras. No ha tenido, para el tiempo de hace 250 millones de años, no ha tenido un gran cambio. Se nota claramente que en la reconstrucción de Pangea, que está basada en un cierre, en este caso una correspondencia de las formas de las márgenes continentales, se observa un traslape claro de la parte norte de Sudamérica en el espacio del sur de México. Este empalme es el mayor que se observa en Pangea. Aquí ni siquiera lo pusieron en rojo en la figura de Bullard, pero realmente es el traslape mayor que tiene la reconstrucción de Pangea y corresponde al sur de México. Entonces, la pregunta que surge es, ¿no estaba el norte de Sudamérica ahí? ¿No estaba el sur de México ahí? Cuando se separaron Sudamérica y Norteamérica, ¿se emplazaron los bloques del sur de México? Pues fíjense que los bloques que forman el sur de México, como el complejo Acatlán o el complejo oaxaqueño, o el que forma el norte de Centroamérica como el bloque de Chortiz, pues son más antiguos que la Pangea. Entonces quiere decir que estaban en algún lado. Probablemente no ahí, pero sí estaban en algún lado. Y Yucatán, que también está tapada por Sudamérica, pues se encontraba probablemente más al norte. Vamos a ver esta reconstrucción que hace Michelangelo Martini, en la que se muestran en verde los elementos que forman actualmente México, la plataforma de Yucatán, el complejo oaxaqueño, el complejo Acatlán, la región de Caborca, y el de Centroamérica, aquí el bloque de Chortiz. Y él piensa que deben haber estado ubicados al occidente de su posición relativa actual. Es decir, se encontraban en esta región de la Pangea, y que a medida de que Sudamérica se fue separando de Norteamérica, estos bloques fueron acomodados en su posición relativa actual. Esta es una reconstrucción de Centeno García para ese tiempo en el que Sudamérica se encontraba pegado a México, cuando Pangea existía. Esta es una reconstrucción de hace 200 millones de años. Se ve claramente que todavía no se abre el Golfo de México, pues el de California menos, porque ese se abrió hasta hace pocos millones de años. Y lo que esta autora nos comenta es de que la margen continental de México se encontraba mucho más al oriente de lo que sabemos ahora. O sea, todos los estados de Jalisco, parte de Guerrero, Michoacán, no existían como corteza continental. Ahí lo que había era un piso oceánico, y en ese piso oceánico llegaban muchos sedimentos de corrientes que bajaban de Norteamérica y formaron un gran abanico submarino profundo que se encontraba cubriendo piso oceánico basáltico. Y probablemente esa zona oceánica estaba flanqueada por un arco magmático en donde convergían esta placa oceánica con otra placa oceánica y se formaba un arco. Ese arco eventualmente habría colisionado contra México y habría formado nuestra corteza continental. Bien, entonces aquí en rojo está el límite norte de Sudamérica, aquí está el bloque de Yucatán ocupando el espacio del Golfo de México actual. Aquí no están los complejos Acatlán, oaxaqueño, están en esta porción más al norte, pero en esta parte se observa un traslape del complejo Acatlán y oaxaqueño en el espacio de Sudamérica. Entonces, veamos cómo se encontraba el armazón profundo, las rocas profundas de México. Ya pasamos estas figuras rápidamente en un momento anterior de la plática. Lo que les quiero mostrar es que los afloramientos del Proterozoico y del Paleozoico, de las rocas premesozoicas de México, son muy escasos.
Y la reconstrucción que se ha hecho de estos bloques que forman la parte más profunda de la geología mexicana son basadas sencillamente en estos pequeños afloramientos distribuidos. Ha sido la reconstrucción de un rompecabezas difícil, pero que está basado en el reconocimiento de contrastes importantes entre los diferentes terrenos. Hay terrenos que son más antiguos y de alto grado metamórfico. Hay terrenos que son relativamente jóvenes, que son también de alto grado metamórfico. El complejo Acatlán, que es un complejo este es el complejo Acatlán, sumamente contrastado, formado por muchos segmentos. Aquí tenemos el orógeno huastecano, o sea, las raíces de una antigua montaña orogénica que están sepultadas en esta región. Y tenemos los segmentos del cratón norteamericano. Todos segmentos metamórficos, incluido el basamento de Yucatán, fueron antiguos orógenos que en su parte profunda sufrían metamorfismo y después fueron levantados y exhumados, lo que significa que lo que tenemos expuesto ahí son la parte profunda de orógenos. Y eso es lo que forma el basamento antiguo de México. Entonces, tenemos nosotros que a partir del Jurásico medio, digamos del límite Triásico-Jurásico, empezó a romperse la corteza de Pangea en esta región. Se empezaron a formar fallas que acomodaban bloques que se hundían unos con respecto a otros, o sea, fallas normales. Y México evolucionó de ser una zona de ámbito continental, empezó a formar corteza oceánica. La formación de la corteza oceánica se inició en el Jurásico medio como resultado del desplazamiento del bloque de Yucatán hacia el sur. Y con el tiempo se llegó a formar corteza oceánica en el área del Golfo de México. Adicionalmente, Sudamérica se desplazaba al sur con respecto a Yucatán y se formó una segunda cuenca, que es la cuenca del Protocaribe. Es este espacio que se encuentra ahora entre Norteamérica y Sudamérica, que está ocupado en parte por las islas del Caribe y en parte por el istmo de Centroamérica. Bien, la transición que hubo de la corteza continental que formaba esta región de México a la corteza oceánica se esquematiza en esta gráfica. Tenemos, esta es una sección ideal más o menos que va de norte al sur, o sea, de Estados Unidos a Yucatán, o del noroeste al sureste. Y vemos que cuando se empezó a extender la región, teníamos la corteza continental de Norteamérica, la de Yucatán, y se empezó a formar corteza transicional. ¿A qué le llamamos corteza transicional? Pues a una corteza que se empezó a estirar y adelgazar, pero también empezó a ser emplazada por muchos derrames de basalto que se inyectaron en toda la región, y formaron una corteza más densa, más delgada que la corteza continental normal, y en esa corteza las ondas sísmicas viajan a diferente velocidad. El caso es que se formó una depresión encima de la corteza transicional y parte de los segmentos continentales que fue transgredida por el mar, y en el Jurásico medio se empezaron a acumular enormes cantidades de sal porque se había formado un mar que era muy somero en un clima muy cálido y en el que había muchísima evaporación. Entonces, ¿por qué sabemos que se formó sal en esta región del Golfo de México? Lo sabemos porque actualmente en los pozos petroleros y en la estratigrafía de la región que se encuentra alrededor del Golfo de México se reconocen estos cuerpos de sal como los primeros eventos de sedimentación marina después de que se empezó a romper Pangea. A medida que progresó la separación de Yucatán y Norteamérica, la región que se encuentra debajo de la sal se empezó a hacer más profunda y empezaron a acumularse sedimentos ya más profundos del tipo de las calizas, de las lutitas y de las areniscas. Y cuando el estiramiento llegó a su máximo, se empezó a formar ya propiamente corteza oceánica basáltica, que es la que se encuentra actualmente en el centro del Golfo de México, y eso ocurrió ya en el Jurásico tardío, y en el Cretácico temprano se interrumpió la apertura del Golfo de México. Esta figura nos muestra una reconstrucción paleogeográfica de México al inicio del Cretácico. Es interesante porque encontramos, digamos, dos escenarios muy contrastados. Por un lado, un escenario donde tenemos un límite convergente de placas, y por otro lado, un escenario donde tenemos un
el límite divergente de placas, que se estaba extinguiendo ya al inicio del Cretácico su actividad, pero se estaban formando márgenes pasivas alrededor de esta zona de apertura oceánica. Entonces teníamos zonas de margen pasiva bordeando el Golfo de México y zonas de margen activa como resultado de la convergencia de la placa de Farallón debajo del occidente de México. Y en el Cretácico inferior teníamos actividad magmática de arco, resultado de esta subducción. Y esa actividad de arco se extendía en un ámbito submarino. No era una zona emergida, sino era una zona sumergida. Y teníamos también sumergido el oriente de México, en el que, digamos, hacia el Cretácico medio, inicios del Cretácico superior, acabó de ser transgredida por el agua marina esta región. Los elementos que estamos mostrando aquí en este verde son elementos que eran positivos y fueron gradualmente transgredidos por el mar hasta que se volvieron plataformas relativamente someras. Entonces tenemos la plataforma de Coahuila, tenemos aquí la de San Luis Valles, la de Tamaulipas, tenemos la plataforma de Aldama, tenemos la península de Burro Picachos, tenemos la plataforma de Guerrero Morelos, que se extendía en gran parte del sur de México, la plataforma de Yucatán, por acá estaba la plataforma de Córdoba, la de Córdoba aquí se junta con la de Morelos, y entonces teníamos, plataformas de un lado, una zona marina con plataformas que fueron gradualmente transgredidas, y una zona de volcanismo de arco en la parte occidental, y en medio teníamos una cuenca que se abrió entre los dos ámbitos, como una cuenca de tras arco, que alcanzó a desarrollar piso basáltico, como lo desarrollan las cuencas oceánicas. Esta cuenca acumuló sedimentos que provenían de la región del volcanismo y sedimentos que provenían del oriente cuando todavía no era transgredida toda la región. Digamos que los dos dominios eran separados por una cuenca de trasarco que alcanzó a desarrollar corteza oceánica. A partir del Cretácico tardío, cambia bastante el escenario geológico para México, porque mientras teníamos extensos mares epicontinentales y un arco magmático submarino, como se mostraba en la figura anterior, para principios del Cenozoico teníamos el escenario de una región continental que estaba siendo plegada y levantada y exhumada, estaba siendo emergida, y entonces tenemos nosotros que para el Cenozoico el escenario mexicano es diferente. Tenemos los restos de la cuenca de Arperos, que era la que dividía los dos dominios que mencioné en la imagen anterior. Tenemos toda la zona del terreno guerrero deformada y levantada, donde tenemos expuestas las rocas tanto del basamento más antiguo del Permotriásico como las rocas de sucesiones volcanosedimentarias de arco que se exponen aquí y en Baja California, en la zona de la formación Elicitos. En la parte oriental, donde teníamos las plataformas marinas, se deformaron las rocas en diferentes estilos de acortamiento, principalmente en una que le llaman tectónica de piel delgada, donde la cubierta sedimentaria se está deformando por encima del basamento, pero en otras zonas teníamos también involucrado el basamento en dicha deformación. Entonces, las zonas de la llanura costera del Golfo no alcanzaron a tener mucho acortamiento, pero sí sufrieron deformación. Y entonces México deja de ser, gradualmente la línea de costa se fue retirando, a partir del inicio del Cretácico tardío se fue retirando gradualmente hacia oriente hasta alcanzar la posición que tiene ahora. Entonces teníamos un país sumamente extendido con ámbitos marinos y ahora tenemos un país montañoso formado por cadenas plegadas y extensas provincias volcánicas. En esta figura podemos observar la distribución de las rocas magmáticas del Cenozoico de México, las principales zonas, digamos, ¿no? Esta de la Sierra de la Gigante de Baja California, la Sierra Occidental, el Cinturón Volcánico Mexicano, las rocas volcánicas y plutónicas de la Sierra Madre del Sur. Aquí en Baja California hay algunos elementos aislados, aquí también en Chiapas algunos. Entonces, los estilos de volcanismo en estas zonas son diferentes. En la Sierra Madre Occidental podemos encontrar estas mesetas formadas por sucesiones de rocas piroclásticas
que se emplazaron a partir del volcanismo explosivo y el desarrollo de calderas volcánicas. Son erupciones muy voluminosas. Esta es una gran provincia volcánica, una provincia explosiva, digamos. La Sierra Madre, el cinturón volcánico mexicano, la faja volcánica transmexicana, que tiene diferentes tipos de volcanes, pero un rasgo muy distintivo es la presencia de estos grandes estratovolcanes, como el Popo, el Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca. Y en el sur de México tenemos volcanismo intermedio, que se parece en ciertos detalles a la faja volcánica, y también tenemos mesetas de ignimbrita y de cenizas volcánicas explosivas, como se observan en la Sierra Madre Occidental. Estas edades que se muestran aquí nos dan idea del tiempo en el que se formaron estas provincias. La de la Sierra Madre Occidental se construyó principalmente en el periodo que va de 36 a 20 millones de años antes del presente. La de la faja volcánica transmexicana, que sigue activa, se formó durante los últimos 22 millones de años. Y la de la Sierra Madre Occidental se formó entre hace 80 y 15 millones de años. Toda esta región tiene volcanismo y magmatismo muy diacrónico, viejo en la parte occidental y más joven en la parte oriental. Esta gráfica es interesante porque nos muestra, de acuerdo a Ferrari, que recopiló los datos geocronológicos, encuentra una inferencia ya previamente reconocida por Damon y Clark, en la que se ve que el magmatismo en México, sobre todo en la parte norte de México, es un magmatismo que migró al oriente y luego regresó al occidente. Cada uno de estos puntos representa un fechamiento isotópico. Los rojos son de argón-argón, los azules de uranio-plomo y los grises de potasio-argón. Lo que nos muestra esta gráfica, que grafica distancia con respecto a edad, es la distancia desde la antigua trinchera, donde era la zona de subducción, hasta 1000 kilómetros hacia el oriente, o sea, ya cerca del Golfo de México. Y esta es la edad de millones de años, desde hace 100 millones de años hasta el presente. Entonces tenemos que hace 100 millones de años el volcanismo que había en el occidente de México se encontraba a cierta distancia de la trinchera. El volcanismo siempre requiere cierta distancia de la trinchera. ¿Y por qué? Porque es a cierta profundidad, cuando entra inclinado, que a cierta profundidad va a haber las condiciones propicias para que los fluidos de la placa migren hacia el manto y se genere volcanismo. Entonces tenemos nosotros que el magmatismo se encontraba a diferentes distancias, pero relativamente cerca de la trinchera, y a partir de aproximadamente hace 50 millones de años, o 60, empezó a migrar el volcanismo hacia el oriente de México, y hasta que llegó a su posición más lejana hace 40 millones de años. A partir de ahí, el magmatismo comenzó a regresar hacia la parte occidental, y aquí fue cuando se formó la Sierra Madre Occidental, y luego se desplazó más y más hacia el occidente hasta posiciones muy cercanas a lo que era la trinchera. Pero este volcanismo ya ocurrió cuando ya no había trinchera y se estaba abriendo el Golfo de California. Entonces, por esa razón se acerca tanto a la paleotrinchera. Si lo analizamos desde el punto de vista de una animación, de una caricatura, vamos a ver que el volcanismo se encontraba cerca de la trinchera porque la placa tenía cierta inclinación y no se alejaba mucho el volcanismo de la trinchera. Un ángulo intermedio, digamos. A medida que fue pasando el tiempo, digamos el escenario de 100 millones de años, a medida que fue pasando el tiempo, fue disminuyendo el ángulo de subducción de la placa que se metía debajo de la placa norteamericana en el segmento de México, y evidentemente el arco magmático emigró del occidente al oriente y alcanzó distancias muy considerables, ¿no? Y luego, la placa aumenta nuevamente su ángulo de subducción, se abre esta cuña que se encuentra aquí, regresa la placa, hace un rollback, hace un retorno, y regresa hasta su posición anterior, y entonces el volcanismo vuelve a alojarse cerca de la trinchera. Eso, desde luego, ese regreso genera un desplazamiento de manto que no puede quedar en forma de un hueco, y entonces el material de la astenosfera subió a cubrir el espacio que dejaba el retroceso de la placa, y eso fue lo que probablemente causó una anomalía de calor muy grande para producir la Sierra Madre Occidental.
Esta gráfica es interesante porque nos muestra de manera esquemática de qué manera se abrió el Golfo de California. Antes la península de Baja California se encontraba pegada al continente y no existía el Golfo en el tiempo en el que estaba ocurriendo, por ejemplo, el magmatismo de la Sierra Madre Occidental. Si lo vemos en una serie de figuras alargadas norte-sur, vamos a ver que la trinchera que limitaba a la placa de Farallón con respecto a Norteamérica se encontraba en el borde continental. Aquí está Norteamérica, aquí está la placa de Farallón y la dorsal que separaba la placa Farallón de la placa del Pacífico. A medida que fue avanzando Norteamérica hacia el occidente, hubo un momento en que la trinchera colisionó con la dorsal que separaba la placa de Farallón de la placa del Pacífico. Esto es interesante porque se da una ambigüedad, un límite divergente de placas viene y choca con un límite convergente. El resultado fue que a medida que la dorsal llegaba a la margen continental en la zona de la trinchera, se extinguía la subducción. ¿Por qué? Porque el movimiento de la placa del Pacífico y la placa de Norteamérica ya no es un movimiento de convergencia, sino es un movimiento oblicuo de divergencia. Y ese movimiento, como lo marca esta flecha, generó el movimiento de la placa del Pacífico hacia el noroccidente y generó un desplazamiento lateral entre Norteamérica y la placa del Pacífico. A medida que fue colisionando la dorsal, se fue ampliando la zona de contacto entre la placa del Pacífico y la placa de Norteamérica, y eso generó un sistema de desplazamiento lateral derecho entre ambas placas. Pero como el movimiento de la placa del Pacífico era realmente hacia el noroeste, hubo un momento en que el movimiento fue de desgarradura, o sea, es un movimiento oblicuo, donde tenemos una componente lateral derecha, pero también tenemos extensión. Y por otro lado, el límite dejó de estar en el borde continental y se trasladó al interior del continente. ¿Por qué ocurrió eso? Si lo vemos aquí en perfil, vamos a ver que la dorsal del Pacífico del Este, que separaba la placa de Farallón de la placa del Pacífico, se acercó a la margen continental y chocó. En el momento que choca con la margen continental, ya no hay un límite convergente. ¿Por qué? Porque esta placa se está moviendo hacia el noroeste. Eso hace que se pierda el slab que estaba siendo subducido, se pierda hacia el interior del manto y se genere una zona de desplazamiento lateral derecho. Esta placa se mueve para el norte y esta se mueve para el sur. Entonces, un momento en que el límite dejó de estar en la zona donde se acaba la corteza continental y dio un brinco hacia el interior. ¿Por qué dio un brinco hacia el interior del límite? ¿Por qué se tragó la placa de Pacífico este segmento? Porque sencillamente en esta zona era donde la corteza continental era más débil. Entonces la fricción aquí era alta entre las dos placas, pero aquí la fricción es más baja porque aquí había estado sujeto a todo el magmatismo de la Sierra Madre Occidental y eso hizo que la ruptura, la zona de contacto entre las dos placas se trasladara hacia adentro y este trozo de la placa de Norteamérica pasara a formar parte de la placa del Pacífico. Por esa razón, Baja California pasó a formar parte de la placa del Pacífico y se abrió el Golfo de California porque el movimiento era oblicuo. Eso ocurrió, estas figuras representan momentos en 32 millones, 29 millones y 12 millones antes del presente. En el sur, lo que teníamos nosotros es que teníamos una trinchera, una zona de subducción entre la placa de Farallón y la placa norteamericana que generó mucha actividad magmática en la Sierra Madre del Sur. Todavía no existía el cinturón volcánico transmexicano y el magmatismo se encontraba paralelo a la trinchera en la Sierra Madre del Sur. Pero ocurrieron cambios dramáticos en este momento porque la placa del Caribe se empezó a desplazar hacia el interior en dirección este y desgarró en parte estos segmentos de la corteza mexicana. De acuerdo a algunas interpretaciones, hace 43 millones de años, cuando la placa del Caribe se encontraba en esta posición y Cuba ya había colisionado con las Bahamas, se formó un nuevo límite entre la placa del Caribe y la corteza mexicana que hizo que el bloque de Centroamérica fuera desgarrado de la zona mexicana y llevado hasta su posición relativa actual. Entonces ese bloque habría estado en esta posición enfrente de las costas de Oaxaca y Guerrero y fue llevado posteriormente hacia Centroamérica. Esa interpretación es la dominante. Algunos otros autores piensan que la corteza que se encontraba aquí la perdimos por erosión, por subducción, o sea que fue tragada por la zona de subducción.
lo cierto es que la trinchera actual se encuentra aquí y la trinchera antigua probablemente acá. Y este magmatismo que se encuentra en la costa, esas rocas magmáticas, no se pudieron haber generado tan cercanas a la trinchera. Tiene que haber habido una distancia desde la trinchera hasta donde se inicia el magmatismo. Por esa razón se infiere que aquí falta un trozo de corteza continental que pueden ser los elementos que forman ahora Centroamérica. Posteriormente a la remoción de Centroamérica y a probable subducción de material continental y que se acercó la trinchera hasta la posición que tiene ahora enfrente de Acapulco, ya no podía ser posible que el magmatismo de Arco estuviera ubicado aquí, sino que éste se desplazó hacia el interior del continente para formar la faja volcánica transmexicana. Entonces, digamos que los cambios que ocurrieron entre 43 y 22 millones de años son cambios muy importantes en el sur de México que implican el movimiento de la trinchera, la erosión por subducción, probablemente el desgarramiento lateral de parte de Centroamérica hacia su posición actual y la migración del magmatismo hacia el interior. O sea, estos fenómenos son complejos, no están totalmente entendidos, pero son parte de la historia muy reciente del sur de México. Bien, en esta figura vamos a resumir un poco todo lo que hemos visto en esta clase. Tenemos del lado izquierdo una secuencia de figuras que nos muestran cómo evolucionó México desde que estaba formada Pangea hasta su evolución actual. Ya sabemos que el México que formaba Pangea estaba formada por fragmentos como el oaxaqueño, el orógeno huastecano, el maya, y estos fragmentos formaban este mosaico que Michelangelo Martini nos muestra aquí en esta región, ¿no? Entonces, también sabemos que a la parte occidental se le agregó un elemento que es el basamento del terreno guerrero, que fue probablemente agregado a México a través de procesos de subducción no solo al oriente sino al occidente, y la llegada que colisionó contra la margen continental de México de este basamento del Jurásico. Sobre ese basamento, digamos, oceánico, se edificó el arco magmático que formó gran parte del registro volcanosedimentario del terreno guerrero. Y en la parte oriental de México se formaron plataformas marinas y zonas de cuenca más profundas. Se abrió el Golfo de México a partir del Jurásico, ya en el Cretácico se encontraba formado. Se separaron las zonas de Oaxaca y del cinturón huastecano del terreno guerrero por una cuenca de Trasarco que se abrió aquí, que le llamamos la cuenca de Arperos y que está como una franja azul en algunas de las figuras que mostramos. Y hacia el Cretácico tardío, toda esta paleogeografía marina de arcos submarinos y de plataformas en la parte oriental de México, de una cuenca oceánica en el Golfo y de una cuenca de Trasarco en la zona de la cuenca de Arperos, todo esto empezó a ser deformado y acortado por pliegues y cabalgaduras que migraron en tiempo y en espacio hacia el este. Es decir, se empezaron a deformar primero las del occidente, después las del oriente, y el Golfo de México permaneció abierto. Una vez que se formaron estos pliegues y cabalgaduras, México permanecía ya emergido porque el acortamiento cortical produjo su levantamiento y su emersión. Entonces tenemos aquí el México emergido, con provincias volcánicas como la de la Sierra Madre Occidental y la faja volcánica transmexicana, y encontramos que la placa que estaba subduciendo, que era la placa de Farallón, se subdujo casi por completo, y el límite entre la de Farallón y la placa del Pacífico, o sea la dorsal del Pacífico del Este, que era la zona que separaba ambas placas, llega y colisiona contra la margen convergente del occidente de México. Esto es una ambigüedad que llega y choque una margen divergente con una margen convergente. Lo que sabemos es que esa colisión produjo el fin de la subducción en frente de Baja California. Esta continuó en el sur de México porque todavía quedó un segmento subduciendo, que es la actual placa de Cocos. Pero la zona que era un límite convergente se convirtió en una zona de desplazamiento lateral y después en una zona de deformación transtensional que abrió el Golfo de California. Y el Golfo de México permaneció en su posición y en su situación actual. Esto dio como resultado la evolución tan prolongada del Golfo de México, dio como resultado el relleno de sedimentos que actualmente tienen grandes reservas de petróleo
que es el recurso energético que tiene México para los próximos años antes de las energías limpias, ¿no? Entonces, este es más o menos un resumen de la evolución de México, de su complicada estructura. Gracias.